Bueno, mis hermanas, primeramente le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, eh, por darme el privilegio de dar su palabra y que todo lo que tenga que decir solamente sean palabras de Él y no mías. Les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6, versículos 46 y 47. Si lo tienen listo, se ponen de pie y leemos su palabra. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Amén. Después seguiremos leyendo un poquito más ahí, pero por mientras decidí leer eso por mientras. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia, ¿ya? El significado según Google, ¿ya? Dice que es cumplir la voluntad de quien manda. De hecho, hay significados que son iguales a este, así que por eso lo puse. Entonces, la obediencia obviamente es algo que nos cuesta mucho a nosotros, ya que no es algo que esté en nuestra naturaleza. De hecho, va en contra de esta porque es pecaminosa. Y al ser pecaminosa, nosotros tenemos que elegir el desobedecer. Hay algunos que hacen el esfuerzo de obedecer, hay algunos que no le importa para nada, hay algunos que incluso igual obedecen a medias. Y algunos son conscientes de eso y algunos no. Entonces hay muchos tipos de personas, pero aquí lo importante obviamente es luchar día a día para obedecer. Pero ¿por qué debemos obedecer? Obviamente primero porque Dios nos manda. Y aquí es donde veremos versículos de la Biblia donde nos dice que Dios que le obedezcamos y el por qué. La primera razón está en Juan 14:15, que le voy a pedir a nuestro hermano Alexi que lo esté leyendo. Amén. Entonces dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En la Biblia, en la versión para todos, dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces la primera razón para obedecer es porque nosotros le amamos. Si nosotros verdaderamente le amamos, vamos a obedecer. Amén. Entonces, pasando eso, pasamos a Juan 15:10. Le voy a pedir a nuestra hermana Karina. Oh, perdón. Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Aquí dice, Jesús le decía que si guardáramos los mandamientos de Dios como Él obedeció a su Padre, vamos a permanecer en su amor. Eso nos dice que nosotros vamos a conocer el amor de Dios. ¿Y a quién no le gustaría experimentar el amor de Dios? O sea, día a día lo experimentamos, debiésemos experimentarlo. Entonces, la segunda razón del por qué debemos obedecer es porque vamos a conocer su amor, vamos a estar experimentando su amor. La tercera es ya en Lucas 6, 47, 49. Y este es el pasaje que leíamos y esta es la continuación. Le voy a leer en la versión, la Biblia de Dios para Todos, que queda un poco más clara. Dice: les voy a dar un ejemplo del que viene a mí y escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Y luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó a la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Amén. Aquí dice, nos da
un ejemplo, nos pone de ejemplo a dos personas. Una persona hizo su casa con cimientos y la otra persona no. Yo no soy un experto de eso, tal vez nuestro hermano Juanito podría decirlo, hermano Arturo, pero el cimiento es la base de toda casa para que pueda quedar firme. Entonces nos pone una persona que sí lo puso y otra persona que no. ¿Y qué pasa con la persona que no utilizó esto? Vino la inundación y el río dice que lo golpeó fuerte. Y eso ya se hacía de ver, ¿no? Entonces cuando uno ve esta situación, uno dice, ya es como rarito esta persona que no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo sobre cimiento? Entonces aquí nos quiere dar la diferencia de estas dos personas, que una persona fue sensata y la otra no. Entonces, la tercera oración, la razón para obedecer sería el ser que somos sensatos al obedecer. Amén. Todo esto quiere decir que vamos a ser bendecidos, como dice en Deuteronomio 28:1. En 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que yo te digo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Aquí en este pasaje de la Biblia, de hecho el título dice bendiciones de la obediencia. Acá nos habla de las bendiciones que vamos a tener al obedecer. Ya ahí, si ustedes leen más adelante, va a decir que va a ser bendecido su casa, sus hijos, sus animales, todo. Hay una lista enorme de las bendiciones que Dios tiene para nosotros al obedecer. Y ese sería para cuando nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos. Pero así como podemos ser bendecidos, leyendo aún más abajo, vamos a darnos cuenta que también menciona que si no obedecemos, podemos traer maldición a nuestras vidas. ¿Ya? En Deuteronomio 28:15 dice, consecuencias de la desobediencia, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí vemos todo lo contrario a lo que leíamos al versículo anterior. Aquí ya no nos da una lista de bendiciones, sino de maldiciones, donde nuevamente nos ponen que vamos a ser maldecidos nosotros, nuestra familia, nuestros animales, y toda esa lista está ahí, la pueden leer. Y vemos que al no obedecer estamos siendo todo en contra, no estamos amando a Dios, no estamos siendo sensatos y no vamos a poder experimentar el amor de Dios. Entonces, estas cosas traen consecuencias, obviamente. Y obviamente no sabemos cuáles, pero vemos unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Adán y Eva, todos lo conocemos. Dice en Génesis 3, 16, 17 y 24, dice, a la mujer dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí la historia de Adán y Eva que se nos enseña, como todos lo sabemos, que Dios le había dicho que no comieran de ciertos frutos, pero ellos que eligieron caer en la tentación, obviamente no juzgando aquello porque sabemos que no es fácil obedecer. Vemos que ellos aquí fueron tentados, pero lo malo que hicieron es que ellos decidieron caer en esa tentación. Y vemos que aquella desobediencia la consecuencia fue que fueran echados del huerto del Edén. Y vemos otro que se le enseña mucho a los niños igual, de Jonás. Jonás 1:17, Daniel.
Amén. Aquí vemos la historia de Jonás, que Dios le había mandado a predicar a Nínive. Obviamente, ahora se presenta esto de que él tenía temor de ir allá, ya que Nínive no era un lugar bonito para ir. O sea, tenía temor y obviamente cada uno en su situación yo creo que tendríamos temor. No es fácil ir a predicar a un lugar donde hay mucha maldad. Pero vemos que lo malo que él hizo fue que igual se dejó llevar mucho por ese temor y terminó desobedeciendo a Dios. Esto lo llevó a la consecuencia de ser atrapados en un pez. Y ahí dice que tuvo 3 días y 3 noches. Y puede ser algo así como, o sea, es como mágico por así decirlo, porque no es como que tú vayas al mar y es como que te vaya a tragar un pez así de la nada. Y obviamente con esto no le quiero decir que si nosotros desobedecemos no va a tragar un pez, sino esto le pasó a Jonás. Y el tercero es algo que se ve mucho en la Biblia, que fue el pueblo de Israel, que está en Números 14, 33, 34. Hermana Lucy. Números 14, 33, 34. Amén. Dice que aquí, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vemos que aquí, el contexto era que el pueblo de Israel se había rebelado contra Moisés y Aarón, que eran los siervos de Dios. Y bueno, Israel siempre estuvo desobedeciendo, pero en este caso fue que su consecuencia fue que la promesa que ellos tenían de la tierra prometida en 40 días, los transformó en 40 años. Y a lo largo de la Biblia igual seguimos viendo que Israel siguió desobedeciendo, siguió pecando y varias veces fue cautivado de nuevo. Así que Israel nos enseña muchas cosas. Entonces, ya teniendo en cuenta el por qué debemos obedecer y las consecuencias del hacerlo o no, ¿cómo sabemos si realmente estamos obedeciendo? Ya que hay veces donde creemos que estamos obedeciendo, pero a veces lo hacemos a medias o a veces creemos que con solamente obedecer a algo en específico estamos obedeciendo y haciendo bien. Lo primero sería obedecer a las autoridades, como las autoridades del país, el presidente y todos ellos. Como dice, nos indican en Romanos 13:1, hermana Vero. Sí. Amén. Aquí nos indica que cada autoridad que hay en el país es porque Él los puso ahí, ¿ya? Y por tanto debemos obedecer al país, o sea, a la autoridad del país. ¿Y cómo lo hacemos? No sé, si nos mandan a votar, tenemos que ir a votar, no decir, ¿para qué yo voy a ir a votar? No me gusta eso. No, tenemos que obedecer.
las autoridades de la iglesia, como el pastor, el pastor, los oficiales, nuestros jefes de cuerpo, como nos indica en Hebreos 13:17. Hermano Orlando y hermano. Amén. Aquí en la misma Biblia nos indica que igual debemos obedecer a nuestro pastor, aunque no quieran, obedecer y obviamente haciéndolo de buena manera. También obviamente a los oficiales, a nuestro jefe de cuerpo. Oye, a mí cuando me dice, cuando me dijo el Gio que tengo que predicar, ay, una gana de no obedecer. Pero bueno, ya, la Biblia justo me habló que tenía que obedecer, así que nada que hacerle. Ya, ya, igual obedeciendo a nuestros padres. Yo quería quitar esto, pero ya no podía. Ya. En Éxodo 20:12. Hermano Juanito. Amén. Bueno, esta cita es muy conocida porque a los niños se nos predica de eso. Y aquí nos dice que igual debemos obedecer a nuestros padres, aunque no queramos, ¿sí? Aunque nos cueste. Y también obviamente las personas adultas que ya tienen a su familia, también si tienen a sus padres vivos, obedecerles también. No porque ya sean grandes y tengan a sus familias, no van a obedecer. Y asimismo a profesores, a todo lo que es de la escuela, siempre hay que obedecer a las autoridades. Pero igual siempre obedeciendo su palabra, que esto es lo más importante. Si obedecemos su palabra, todo lo que dice su palabra, vamos a poder hacer todo esto, porque la palabra misma nos dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades del país, de la iglesia, a nuestros padres, y si estamos obedeciendo su palabra, vamos a hacer todo esto. Sin embargo, si ya los padres, no sé, nos dijera, ya, mira, nos vinieron a cobrar, dile que no estoy. Ya ahí nos estaría diciendo que mintiéramos. Ahí ya eso está yendo en contra de la palabra de Dios, por lo tanto, solamente ahí no tengo que obedecer, cuando se está yendo contra la palabra de Dios. O si el pastor alguna vez dijera, no hermanos, prediquen solamente cosas buenas o cosas que no están en la Biblia para que vinieran más hermanos, tampoco hay que obedecerle, porque ahí no estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios. Y es solamente la única razón para no obedecer, ¿ya? Y obviamente obedecer a medias no es obedecer completamente. O sea, si no sé, me mandan a predicarle a ciertas personas y yo hago distinción de personas porque una me cae mal, la otra no, o sea, no. Y le termino predicando a quien yo quiera, no voy a estar obedeciendo. Tal vez puedo decir, ah, pero si ya fui a predicar, pero no le prediqué a todos a quienes me mandaron. Entonces eso, aunque estoy obedeciendo una parte, no estoy obedeciendo la otra, por lo tanto tampoco es obedecer. Entonces, hermano, vemos la importancia que es el obedecer y le insto a hacerlo, sabiendo que cuesta mucho, pero si hacemos el esfuerzo día a día de hacerlo, podremos lograrlo. O sea, es un hábito que podemos ir acostumbrándonos. Obviamente siempre van a haber cosas que nos hagan no querer obedecer o nos va a costar, pero hay que hacer el esfuerzo. Y hay algo que igual me llamaba mucho la atención, era sobre que la Biblia igual dice que incluso los vientos y el mar le obedecen. En la Biblia dice cuando el Jesús estaba con sus discípulos y él se quedó dormido y empezó a haber una tormenta y los discípulos obviamente sintieron temor.
Entonces tuvieron tanto temor que tuvieron que despertar a Jesús para que él lograra hacer algo. Entonces él le dice, hombre de poca fe, y calma los vientos, o sea, reprende a los vientos y al mar. Y estos se calman. Y entonces yo meditaba en eso, si incluso ellos le obedecen, si la naturaleza le obedece, ¿por qué nosotros no? Entonces vemos que es algo que debemos día a día estar practicando para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros le amamos. Amén. Eso. Ah, ¿qué? Bueno, ya. Ponémonos en pie para orar por su palabra. Señor mi Dios, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor mi Dios, donde nos indicaba, Señor, que tenemos que obedecer, Señor mi Dios. Sabemos que